Señores y señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar. Bueno, día realmente difícil por todo lo que a esta hora, la cantidad de versiones que están dando vueltas, la cantidad bueno, en realidad no son noticias, son versiones que van llegando. Los celulares realmente están con muchísima data, van llegando, se trata uno de confirmar lo que hay y además trata de no caer en audios que están dando vueltas, versiones que están dando vueltas. Hay que ser pero hiper profesional a esta hora y por eso tenemos la mejor mesa periodística de no solamente la República Argentina, no me animo a decir que podríamos decir de Latinoamérica. Aquí está la crema periodística de Latinoamérica, aquí están los mejores periodistas que tiene sin ninguna duda la televisión de Argentina, así que en minutos empiezo con ellos. Además está Luis López. Luis es oceanógrafo. Es muy interesante, recién estábamos charlando minutos antes de comenzar el programa con él y charlábamos de, bueno, justamente nos contaba cómo es la vida, cómo es cómo justamente qué estudian en un océano. Hablábamos incluso de los 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros de profundidad que tiene el punto más profundo de todos los océanos en el planeta, que son las fosas auletianas. Calculen 11 kilómetros. Ya ahora, saquen la cuenta. Bueno, es encontrar lo que todo el mundo está tratando, por supuesto, hace días de encontrar, que es con vida a los tripulantes de nuestro submarino. Ya me voy a la mesa, está llegando el Turco Asís, porque además todo esto, que no debería ser así, pero en Argentina ya saben que en el último tiempo todo es político, absolutamente todo se discute en arena política, incluso hasta la búsqueda de compatriotas que estaban haciendo patria en nuestro océano. Ya está llegando uno de los mejores peritos navales que tiene Argentina, de Fernando Morales. Ya lo estoy sentando en minutos nada más en la mesa, ya acomodamos una silla. Además hay muchísimas novedades judiciales, muchas cosas que están pasando en Comodoro Pi. Atención con la situación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Tenemos mucha información de Comodoro Pi. Romina Mangel tiene al instante lo que ha pasado, lo que se ha movido. Atención con la figura de asociación ilícita. En minutos lo vamos a contar. También tiene muchísima información Daniel Santoro, Tato Ian, ya está Morales para charlar. Bueno, señores, buenas noches, Sergio, a todos. Gracias por venir. Gracias, Luis, por estar. Gracias, muy amable. Bienvenido. Un placer, gracias. Bienvenido, gracias por estar. Gracias, chicos. Lamento que sea en esta situación que ni siquiera da para empezar a hablar de lo que viví, porque hay horas angustiantes que ya hace tiempo se está viviendo, pero en estas últimas aún más. Vamos a empezar por información, por lo que tenemos. Después vamos a hablar con ellos dos. Chicos, ayúdenme, por favor, vamos todos juntos a casi le diría a conversar y entrevistar en la noche. Ale, ¿Quién abre? ¿Con qué venimos? A ver, a esta hora tenemos información oficial y como siempre tenemos información que a raíz de la información oficial empezamos a averiguar. Sí. Hoy la información oficial hubo una anomalía acústica. El mismo día de la desaparición, del último día de contacto, hubo una anomalía acústica. Eso es un ruido que provino del océano. En la conferencia de prensa le preguntaron a Balbi, ¿no?, que era el que estaba dando la información, ¿y eso es un ruido? Sí, es un ruido. Y otro periodista le preguntó, ¿y es una explosión? No puedo hacer conjeturas. Una anomalía acústica no es un ruido normal, los especialistas seguramente lo van a explicar mejor, pero lo que investiga hoy la Armada es si hubo una explosión. Es si hubo una explosión el día que desapareció o que se cortaron las comunicaciones. En este momento eso es la primera vez que se reconoce oficialmente una pista concreta de dónde puede estar el submarino, y en este momento están yendo hacia ese lugar específico del mar argentino 3 barcos y 2 aviones, uno de ellos es uno de los superaviones estos traídos de Estados Unidos, con lo cual en cuestión de minutos van a estar llegando a este lugar para saber efectivamente si este ruido fue una explosión o fue otra cosa. A mí me Pero esto está ocurriendo ahora. Una alta fuente oficial me explica que la frase sonido acústico, anomalía acústica, hidroacústico. Eso es el sonido de un estallido en el mar, no del terremoto. Si vos querés podemos ver lo que es un hidrófono. Antes de empezar a meternos, vamos a abrir un poco la mesa y ya nos metemos con todo lo que tenemos para mostrar placas e información. Lo que vos tenés entonces es que esa anomalía acústica, transcrito a ruido. Eso corresponde al sonido de un estallido, todavía no se sabe qué, que no es de un terremoto en el fondo del mar. Esto se detectó con hidrófonos. Hay una red mundial de hidrófonos, digamos vulgarmente micrófonos que están instalados para detectar
terremotos, por eso, digamos, el contexto es un contexto pesimista. Y después, si querés, podemos contar cómo fue la secuencia de cuándo se detectó esa anomalía hidroacústica, como dijo el vocero oficialmente de la Armada. Bueno, ¿no? hablo con ustedes, Romy, buenas noches, no sé si tienen algo, Sí, y hablo con ellos hoy dos. también se conoció la intervención de la jueza Yáñez, la jueza federal de Caleta, que confirmó que la Armada el mismo día de que perdió contacto con el submarino hizo una denuncia. Lo que pasa es que no tiene impulso fiscal. Por ahora la carátula es averiguación de delito, como podría ser desaparición de personas. Es una carátula tentativa. Esto pero denota internas también entre el gobierno y la Armada, sí, ¿no? Las Fuerzas Armadas. lo importante en este caso, si bien la jueza, digamos, es muy prudente porque hay un secreto de Estado, porque se refiere justamente a un submarino, lo que sí contó es que ya le pidió informes a la Armada respecto de las reparaciones previas que tuvo esta misma nave previo a la última salida. Este no es un dato menor, porque la Armada acá funciona como contralor. Entonces la jueza lo que está diciendo es, a ver, hay versiones, circulan versiones que hubo reparaciones que estuvieron mal hechas, que pudo haber habido algún tipo de negligencia. Quiero saber qué pasó. La jueza ya pidió y estos informes la Armada tiene la obligación de entregarlo a la Justicia Federal de Caleta. Bueno, ahora Sergio, dame un título y hablo con López y con Morales. Ale, esto está generando obviamente una conmoción en el sistema político. Es hasta de mal gusto tener que hacer un análisis político Es cuando horrible. aún no sabemos lo que ha pasado. Pero se está politizando, se politizó, si querés, muy vulgarmente en sectores muy de izquierda nacionalista que salieron a denunciar una especie de invasión de la OTAN, una cosa ridícula, absurda, cuando se trata de todo lo contrario, de cooperación internacional, simplemente por un fin humanitario y solidario, ¿no? Pero obviamente hay especulaciones respecto de qué te permite aprender esto de cosas que hay que hacer mejor. Comunicar, sobre todo hechos que no pasan por la habitualidad de la agenda de gobierno, y también algo que es muy importante, y es qué va a hacer la Argentina con las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿Cuánto presupuesto le va a dar? No Si vamos a tener de vuelta Fuerzas Armadas serias o no. No nos adelantemos a eso, hablo con ellos dos y nos sumamos todos a la charla. Luis, te tuteo, ¿sos oceanógrafo? ¿Qué es el oceanógrafo? Bueno. ¿Qué estudio? Lo dice el nombre, pero básicamente, ¿cuál es el trabajo del oceanógrafo? Cuando yo fui a la universidad, existía como una orientación en la Armada, así como tenés los submarinistas, aviadores navales, maquinistas, hay oceanógrafos. Soy el único en mi promoción y soy el número 23 en el país. Y estudié en el IDBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, una carrera que se parece muchísimo más a la ingeniería que a una biología. Y la intención de esto, de la Armada, ha sido a través de una plataforma de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es imposible, como lo expresé en ese momento yo, y me becaron, una vez que conseguí la beca esa, dije, no puede ser que nosotros no sepamos qué pasa en nuestra plataforma. Tenemos que saber lo que La sucede. plataforma marítima argentina tiene ¿cuántos millones de kilómetros cuadrados? 2.800. Bueno, tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y es una superficie, ya lo he dicho, es como si fuera una continuación de lo que es nuestra pampa, abajo del agua. Es sedimentaria, lo cual quiere decir que no te vas a encontrar con cañones ni nada, ninguna cosa. Es prácticamente como si fuera lisa. Yo soy capitán de pesca también, y en esa zona yo pescaba con pesca de arrastre. O sea, a 1000 metros de cable, los portones, el sistema de arrastre estando por ese lugar, y sin inconvenientes. Íbamos a pescar a la zona te esa. pregunto, Fernando. Y lo que te quiero significar es que el agua, el sonido en el agua, no se propaga como si fuera acá todo eco. En las primeras capas, la capa fótica que se llama, se provoca una transferencia, por eso los meteorólogos fueron los primeros que nos indujeron a la oceanografía, se provoca una interacción entre el océano y la atmósfera. Hay mucha interacción, mucha. Después que pasa eso, a una cierta profundidad se forma una termoclina, que es un salto pronunciado de la temperatura. Y eso suele trabajar como si fuera un espejo al sonido. Trabajar como si fuese un espejo. Claro, ¿Rebota? Rebota y se desliza. Entonces por ahí vos escuchás algo acá, lo desmetís, abajo no se oye,
y puede hacerse como un canal sónico y lo escuchan en África. No. Pero abajo. Se canaliza. Pero, perdón, no sube a superficie. Siempre por abajo. No te enterás de lo que hay abajo. Puede pasar eso. Justamente cuando conoce esa zona de silencio, el submarino se mete en esa zona de silencio. Entonces cuando están buscándolo exclusivamente con sonido, puede escapar en esa zona. O sea, cuando un submarino está en guerra o está en una batalla, busca esa zona de silencio. Los alemanes, lo dije cuando estuve el otro día acá, los alemanes sabían perfectamente que el Mediterráneo es una olla de concentración. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo entraban? Sin motores, de noche, en superficie, porque la corriente entra. Y después de que hacían sus operaciones, se iban de noche pegado al fondo, sin usar motores. ¿Eso a qué profundidad es? En la boca del Techo de Gibraltar. No, está el techo de Gibraltar, en la entrada del Mediterráneo. Fernando, ahí se forman cañones. Quiero, a ver, sos perito naval, ustedes son dos personas que conocen mucho. Te quiero preguntar por esto que recién decía Daniel Santoro, ¿no? Yo te he escuchado una interesante entrevista que te hizo hace unas horas Feynman. Vos hablabas de ruidos activos y ruidos pasivos. Eran los ecos activos y pasivos. Ecos activos y pasivos. A ver, contame. No, bueno, es lo de hoy. Hoy la Armada rompió, digamos, una tradición de estar siempre con una extrema prudencia e incluso ir atrás a veces de lo que las redes indican. Hoy la Armada nos cuenta algo que las redes no habían... Algo que no sabíamos. O sea, hoy la Armada nos dijo que hubo un ruido con toda esa... Un ruido extraño que puede ser una explosión. Eso es lo que hoy el capitán Balbi nos pero dijo. Hay algo que no entendí que por lo menos me lo haces entender acá en vivo. ¿Cómo se detecta un ruido? ¿Está grabado ese ruido? Claro, digamos, no nosotros, pero Estados Unidos tiene la capacidad, tampoco nos vamos a ir en una... Tiene la capacidad de registrar, como vigila la actividad militar, vigila lo que pasa en los océanos, en los puntos sensibles, en los puntos que les interesa, y tal vez les interesa. Entonces tiene un registro sonoro, y entonces cuando vieron las coordenadas, la latitud y la longitud, fueron al archivo, así como la policía pide las videocámaras. ¿Cómo tienen ese registro sonoro? ¿Tienen como microfoneado, diríamos? Bueno, eso habría que preguntar a un experto en comunicaciones, pero lo concreto es que Estados Unidos nos dice, señores, tal día, a tal hora... Hubo una anomalía acústica en tal lugar. Muy bien. Ahora... Eso es un estudio de los oceanógrafos y eso se hace cuando se hacen perfiles de sonido, por ejemplo, para hacer exploración en la capa del fondo. Yo he hecho el primer perfil en la plataforma para medir minerales, petróleo y demás, en toda la plataforma nuestra, riquísima. Ahora, y el problema del sonido ese, la Armada cuando... No habló de explosión la Armada, ¿eh? No. Yo lo escuché y no habló de explosión. No, habló de anomalía acústica. Ese es el tema. No, pero además, ¿Sí? Cuando se habla de estas cosas hay que hablarla y tratarla con propiedad. La Armada es como política, nunca habla hasta que no tiene certeza. Por más que los norteamericanos hayan tenido una red, por ejemplo, de lo que se usa los biólogos, lo que se usa en la guerra, de sonoboyas. Cuando va una fuerza, va adelante con un portaaviones, escoltada como hicimos nosotros en Malvinas, con destructores atrás, formando una barrera, y con los helicópteros con sonares arreables, emitiendo adelante, para hacer una cobertura de la zona. ¿Está bien? Entonces, se pueden escuchar esos ruidos si vos tenés sonoboyas preparadas en distintos lugares. Pero, Fernando, además tenés que ver el perfil para saber qué es. ¿Qué me estabas completando entonces? Claro, lo que te estoy comentando yo es para bajar, porque hay un tema con el nivel del lenguaje. Entonces, el nivel del lenguaje tiene que ser lo suficientemente claro para que el no náutico, el no marino, lo pueda entender. Entonces, hoy la Armada expresó en boca del capitán Balbi, con un término adecuadamente técnico, algo que explica un ruido, que podría ser, la Armada no lo dice, podría ser compatible con una explosión. Eso es importante, acá le doy la derecha al capitán. Lo que yo marco es que hoy la Armada rompió una tradición. Esto, si no lo contaba la Armada,
no lo sabíamos. Pero la pregunta es por qué nos enteramos hoy. Si esto sucedió a las pocas horas que había perdido comunicación el submarino... Oficialmente porque ¿por hoy qué nos Estados enteramos hoy? Unidos dijo, a ver, A la pedí las semana. cámaras. La Armada también se enteró hoy. El miércoles de la semana pasada, la Armada sabía Sí. que ¿Les puedo- había... les puedo aclarar el tema? Sí, cómo no. Pregúntame 5 minutos, no tanto. Ya sabía que había una anomalía hidroacústica, pero hoy se confirmó oficialmente de parte de Estados Unidos. La secuencia fue, para que la audiencia recuerde, que el comandante del San Juan habló por teléfono satelital el miércoles 15 a las 7 a.m. Primero reportó un cortocircuito y después volvió a hablar y dijo que estaba todo solucionado. A las 11 de ese mismo miércoles, transcurridas ya 4 horas, fue cuando se registra esta anomalía acústica, el ruido, diría. hidroacústica. Con esos, si vos querés verlo, ahí tenemos unas fotos de cómo es un hidrófono, estas redes que pueden ser con fines científicos o con fines militares para detectar submarinos enemigos y demás, que están esparcidas por todo el mundo. Y hoy se llegó un informe ya oficial de otras agencias internacionales confirmando que a las 11 de la mañana hubo una anomalía Disculpame, Dani, hidroacústica. lo que estamos viendo, y le preguntamos a López, aquí a Luis, esto que es un hidrófono autónomo, ¿no? Y abajo dice ondas sísmicas. Estos están desparramados por los océanos y por los mares de todo el mundo por si hubiese te detecta un tsunami. De pronto hay un Ahí tenemos el experto para que, capitán. Es para eso, no solamente fines militares. O sea, te capta todo tipo de sonido, de ruido que pueda haber. Hay razón eso. Cada país dice, esta es mi plataforma submarina, esto pertenece a mi país, todo bien, pero todo el océano que no pertenece a nadie, pertenece al que tiene el poder de hacerse de ese mundo. Claro. Y tiene los medios suficientes como para poder detectar donde a ellos se les ocurra. Estamos hablando, como ya les comentaba, yo no soy submarinista, pero el submarino es un elemento vital, tanto en la guerra como en la paz. Aparte está diseñado para no ser detectado. Por eso, Y sobre todo los submarinos que nosotros hemos tenido inclusive en la guerra, son los más silenciosos de todos. Y la mejor, a pesar de parece mentira, pero la mejor arma contra los submarinos nucleares, este tipo de submarinos. Pero igual Ayer contábamos que el San Luis durante la guerra de Malvinas estuvo 36 horas sumergido en el lecho de las Malvinas sin que los británicos lo detectaran, que tiró un torpedo que no funcionó, pero estuvo 36 horas por estas características. Perdónale, pero yo sigo sin entender lo que les preguntaba a ambos, digamos, ¿por qué tardaron una semana la propia Armada si la información la tuvieron a las pocas porque horas? no habían confirmada. Lo único raro, mira, yo hoy recién hablé con gente que retirados todos de la Armada, pero que están en este tema. Y todos estaban sorprendidos de esto. ¿Por qué fue hoy a la noche? Porque si hubiera sido mañana a la mañana, no cambiaba. Hoy nos vamos a dormir todos con la incertidumbre de cuál es el ruido anómalo y hídrico, no me sale el nombre. Anomalía hidroacústica. Es muy complicado. Hoy la Armada más de una vez tuvo que salir a decir, muchachos, miren, salgo a decir esto porque las 7 llamadas ya están por todos lados. Hoy circuló, hoy Canal Colega de ustedes sacó un grupo fecha hora confidencial, que es una de las clasificaciones de seguridad que tiene Armada, con datos precisos de un punto de búsqueda de un evento. Ya lo tenía ayer sí, lo teníamos nosotros. Bueno, Santoro, entonces vos lo tenías, y viste, dice confidencial, eso es una clasificación de seguridad. Las cosas circulan, así como circularon las fotos del infortunado Maldonado, cuando no tenían que circular, las cosas circulan. Entonces, se adelantaron para que sea institucional y claro, no ustedes atrás de los medios. Pero en este caso, claro, a lo mejor pensaron que iba a salir. Lo que llama la atención... Vos decís que tienen doble, lamentablemente para ellos tienen en este momento dos focos de atención que para ellos, por supuesto, es mucho más importante encontrarlos con vida a los muchachos del submarino, a la gente del submarino. Sí, pero tampoco pueden quedar ellos como Fuerza Armada pagando atrás de lo que pasa en redes sociales o en lo que pasa en un medio digital. El miércoles pasado, a la medianoche, estábamos acá, apareció el rumor de un incidente en el submarino. Así empezó todo. Sí. La primera versión oficial fue el jueves a la mañana siguiente. Sí. Ahora, la primera versión hablaba de un supuesto incendio con una supuesta explosión. ¿Fue casualidad o había una primera información de una explosión y un incendio? Yo creo que a alguien le dije hoy que, hasta donde pude averiguar, hay que abrir un incidente, termina el capítulo naval o náutico, porque es un hecho de la navegación,
se encuentra o no el submarino, se abre la escotilla, se ve lo que tiene, lo que pasó, con suerte o menos suerte, y después se abre un capítulo de profundo arraigambre política y militar. O sea, acá hay muchas cosas que van a temblar. Acá el ministro se enteró por un portal, un portal de noticias, que no pasó un documento de la Armada trucho. Pasó el documento. Es brillante lo que planteas, es así. Pero a nosotros nos cuesta como periodistas. Hoy podríamos nosotros hacer un programa hablando de la cuestión política. Vamos a tener una mirada de la cuestión política porque se está discutiendo esto. De todas maneras, yo creo que ha sido mucho más respetuoso, salvo algún tonto que en redes sociales salió a publicar algún tuit. Salvo los de la izquierda, que dijeron fue bastante cosa, pero después el resto de la gente ha sido bastante prudente. O sea, el mundo político ha sido prudente. No sé. Lo que pasa es que hay 44 familias. Me refería, Alejandro, a que todas esas cosas que nos cierran. Hoy no es el momento, hay muchas cosas que nos cierran, algunas a veces por reserva, porque a veces también hay criterios de decir, yo no puedo poner en vilo a la sociedad si a lo mejor el submarino tiene un problema menor. ¿Cuánto puede estar, porque hay 200 versiones, cuánto puede estar sin salir a superficie? La versión oficial de la Armada, oficialmente informada, es que tienen un entrenamiento hecho, una práctica hecha con este submarino que durante 7 días los metieron en Puerto Belgrano o en la base naval de Mar del Plata sin zarpar, le cerraron la entrada del exterior y se hizo una prueba de 7 días. Esto lo contó el capitán Balbi el otro día. El submarino tiene una autonomía de 90, pero 90 días haciendo el ciclo, emergiendo a la profundidad de snorkel, poniendo el motor. ¿Cuál es la profundidad de snorkel? Para que se vean todos esos caños que tenés ahí, las antenas, el snorkel, para que entre aire, el escape de los motores. Ponen esa superficie que se llama plano de periscopio. Entonces ponen el plano de periscopio. Quedan todos los caños afuera del agua. Hay antenas, te puedes comunicar con el teléfono satelital, tenés el caño de escape del motor y tenés el snorkel para tomar aire. Prendés los motores diésel. Y ahí te vas abajo ¿cuánto tiempo más? Prendés los motores diésel, arrancan los alternadores, cargás la batería como en el auto y te vas. ¿Cuántos días? Depende de la exigencia que le des al submarino. Las baterías es como el auto. Si aceleras a full, dura menos la carga de batería. Si vas... Si yo quisiera, si mi submarino, o sea, subo, tomo aire o recupero todo y vuelvo otra vez al fondo del mar y me quedo... 2, 3, 4 días, depende del uso que le des ahora. Hoy ya estamos en un punto crítico. No, son 7 días máximo. Pero 7 días máximo para el tema del oxígeno. Fernando, una cosa nada más para terminar con esto. La llamada que hizo el capitán el miércoles, cuando dijo la última llamada está solucionado el problema. Ahora, si querés, vemos un mapa que la anomalía hidroacústica se detectó 30 millas más al norte del último lugar que reportó de latitud y longitud. Tenemos un mapa que si querés lo podemos mostrar, y ahí es donde ahora, como dijo Tato al principio, hay 2 buques de la Armada que se están acercando. Dani, esas 30 millas más al norte, acá le pregunto al señor López, 30 millas, ¿es mucho o es poco en los números, en las cifras oceánicas? Digo, pensando que se detectó, se hizo una comunicación en tal punto y luego... 3 horas y media después, 30 millas. Depende de la velocidad que iba, ¿no? 5 nudos, capi. Sí, ¿pero es factible? Es factible, sí, es factible. Es factible, depende de la velocidad con que fuera. Porque si salió, seguramente que con el snorkel lo que hizo fue... Ahí está el mapa, ese es el... ¿Qué decía Luis? Perdón, Dani, ¿qué me decía? Con el snorkel cargó las baterías. Las baterías esas, si mete toda la máquina, la agota rápidamente, en 2 días se queda sin nada. Ahora, si va a una velocidad lógica para el submarino que 5 nudos, 6 nudos de navegación, y puede llegar a los 7 días perfectamente, ¿me entendés? Y el ruido se dio 30 millas... 30 millas de la última comunicación. Para los hidrófonos. Camino hacia el norte. Camino a Mar del Plata. Si va a 5 kilómetros... Dicen al este, pero bueno, los hidrófonos, entonces... Bueno, camino a Mar del Plata. Hay un mapa que si querés también están iba? los buques llegando a ese punto de convergencia para verificar in situ qué es lo que pasó, así que a medianoche van a recién a reportar al puerto. Yo puedo hacer una pregunta más a López, perdón, Fernandito, ¿no? A ver, Dani, mostrame, mirá, tenés el mapa ahí, ¿qué es esto que estamos viendo? Bueno, eso, fíjate, ahí vemos que hay varios barcos. Esto es un mapa, usted lo conoce muy bien, de navegación internacional. Marine Traffic. Está claro. Que en ese punto hay una concentración de buques
para verificar si esta anomalía hidroacústica tiene que ver con una supuesta explosión y si hay restos de Ahora, submarino. acá me pregunta lo que muy bien fuese. el doctor Agustín Rodríguez, ¿no? Que es abogado, pero es una pregunta de sentido común. ¿El submarino puede emerger sin propulsión y electricidad? Claro que puede, porque Puede. tiene dos sistemas para emerger. Uno es con aire comprimido. El submarino está diseñado, por default flota. Vos para hundirlo tenés que forzarte para hundirlo. Vos lo pones en el agua, flota. ¿Cómo lo hundís? Lo llenás de agua. Tiene tanques de lastre que permiten balancearlo y demás. Cuando lo llenas de lastre, el submarino desciende. Cuando vos te quedaste sin nada y estás en el fondo del mar, tenés unos tanques de aire comprimido que abrís unas válvulas manuales, y expulsás, como si fuera un aerosol gigante, digamos, para que la gente lo entienda. Bueno, barrés el agua y llenás los tanques de lastre y el submarino va a volver a la superficie. Si no tuvieras aire, el submarino tiene también lo que se llama unos lastres mecánicos, es decir, unos plomos, por así decirlo, que con manija se desprende el submarino y entonces, aún con los tanques de lastre inundados, va a flotar igual. ¿Cuál es la diferencia? Que si haces eso, no te sumergís más, porque ya te desprendiste de esos plomos que tenía. En cambio, cuando es con aire, lo subís y lo bajás cada vez que Y sí. tengo una pregunta más para López. Sonidos del océano, explosión en el océano, ¿puede darse por otra cosa? Porque ahí yo me quedé con al principio, Luis, lo que estabas contando, que es como una continuidad de la Pampa, nuestra plataforma submarina. Sí. Entonces no hay cañones o montes donde podría haber un desprendimiento rocoso o algo que haga ruido. Sí. O sea, eso es liso, como si no puede haber un ruido en un campo, la Pampa, ¿qué se puede desprender? Alejandro, prácticamente es así. Prácticamente es eso lo que te estoy diciendo. Esa es la bonanza que tiene la plataforma nuestra. Es así. Ahora, respecto a lo que me estaba preguntando Romina, la Armada actúa con certeza. Como política, yo estuve 30 años en la Armada, como política de toda su vida. O sea, no toma informaciones si no las verifica, aunque le haya suministrado Estados Unidos. Porque además, si yo estoy haciendo, como estaba diciéndote, sísmica de refracción o de reflexión, para estudiar el fondo del océano, para saber qué estoy buscando, con las velocidades que estoy poniendo. Si yo estoy en un buque oceanográfico y me presentas un gráfico y yo veo, es como el médico agarra un electrocardiograma y te dice, este tipo tuvo un infarto. Y vos lo mirás y no te das cuenta que tuvo un infarto. Pero por Acá, eso, ¿qué pudo haber sido le ¿qué quería pudo haber preguntar- sido una anomalía hidroacústica? ¿Cuáles son las opciones? Da opciones a varias cosas que se pueden haber pasado. Puede ser alguno de origen animal, puede ser. Puede ser que haya sido un golpe con otro barco, una explosión. Para decir fue una explosión, tengo que ver el diagrama para decir, como dice el médico, ve el infarto, dice, lo llamativo acá es que esto es un Balbi no lo infarto. desmintió tajantemente, como No, no lo contaba, desmintió, no como lo contaba Fer cuando le preguntaron los colegas respecto de si Bueno. podía haber sido una posible explosión. Es una hipótesis. Dijo, no hago conjeturas, pero no dijo de No ninguna lo desmintió manera. de ninguna manera. No. De ninguna Acá- manera. acá- ¿Le puedo preguntar algo a Fernando que tiene que ver con el tema de lo que hablábamos antes de la situación crítica de los 7 días? Cuando hablamos de los 7 días y la situación crítica es pura y exclusivamente por el tema del oxígeno. Exactamente. Ahora- Hoy se empezó a considerar hipotermia también. Bueno, se empezó a hablar de hipotermia porque, digamos, no tenían batería suficiente como para calentar el interior para decirlo de alguna Hoy- manera. hoy Pero en algunos lados respecto del oxígeno, Sí. que es finito, Sí. Hay que preguntarle. depende también de la cantidad de gente que está consumiendo Claro, el el oxígeno. submarino tenía más gente de la Digo dotación porque habitual. el submarino tenía capacidad para 35 o 37 tripulantes. Esa es la dotación náutica, dotación de navegación, por así decirlo. Y eran 44, sabemos Porque que son llevaba 44. buzos que Son 44. no es anormal que lo lleve. Porque No, normalmente no, lo- claro, lo- está bien, porque lo- creo lo- que había algún estudiante Bueno. o invitados, pero digamos, siempre pasa Sí, sí, siempre. Invitado suena. No, no, te quiero decir, los que estaban haciendo algo, no. No, Sí, yo seguro. sí, no, eso te lo digo que por- estaba mal, digo no, no. que el tema de pasar de 35 a 44, ese tiempo crítico, ¿lo acorta? Sí, pero yo te podría decir que también esto, te lo podría decir en base a lo que la Armada dice, estamos considerando los 7 días, suponiendo que lo que pasó, si pasó con este cálculo horario, podríamos despejar esa duda, pero el submarino se comunicó 7:30. Nada indica que 7:35 tuvo el problema. Nada indica que a lo mejor no volvió a emerger. Eso no lo sabe, es parte de la incertidumbre. Es decir, considerando 7:30, los 7 días se cumplen ahora, ya estamos cumplidos. También es cierto que el capitán Balbi lo aclaró que dijo, probamos hasta 7 días.
no dijo que a los 7 días lo sacaron de fallecientes. A los 7 días dijeron cumplido, 7 días aguanta. Entonces, también hay maniobras, que hoy lo explicaba muy bien un médico de la Armada, que el comandante ordena que es aletargarse, digamos. Se me guardan todos, se me quedan quititos en la cama, un descanso obligatorio. Sí. Hoy por eso sería el tema, que también eso lo que tiene es que te da más frío. Porque gastás menos oxígeno. Claro, gastar menos oxígeno, pero también es cierto que no te puedes frotar las manos para calentarte, porque se supone que tenés que Fernando, estar altas fuentes militares hablan de un accidente súbito. ¿Por qué un accidente súbito? Que podría ser, hablamos en potencial, un accidente súbito, porque no largaron la sonda, quieto. No hicieron nada. no usaron ninguno. Hay todos los sistemas de alerta que tiene el submarino hasta ahora De SOS. no se han encontrado. Y esta fuente también admite que pudo haber entrado agua por el snorkel. Es decir, porque las baterías son 4 cuerpos de batería. Vamos a suponer que estalló uno de esos cuerpos de batería. Se podrían haber aislado en una parte del submarino la tripulación. Lo que pasa es que el problema de estas Porque baterías... están en el piso, ¿no? Están bajo Claro. el piso. Sí, pero el problema de baterías es la emanación de gases. Hidrógeno, Producen- sobre todo. Claro, Cuando hidrógeno, gas en cloro. contacto con agua. En contacto con agua, Ah, porque, mira claro, eso. entonces, aunque están selladas, si ustedes... Hay muchas fotos de las baterías. Lo que pasa es que están puestas las baterías... Pero ese es un dato que yo no tenía. Claro. Con el contacto con agua salina Claro, pueden generar gases. una reacción. A mí yo les digo una cosa, baterías similares a estas son las que usan en los drones. El otro día vi una demostración, pincharon una batería de un dron y el incendio duró bastante tiempo, de esa batería chiquita. Bueno, y la emanación de gases, lo que pasa es que estábamos todos al exterior, se hizo una muestra para demostrarnos a los que somos pilotos de dron qué cuidados hay que tener con la batería. Bueno, imagínate que las baterías del submarino son 960, que miden 50 por 50 por 1 metro y pesan casi 1 tonelada cada uno. Símil a las baterías de dron. Y más, sí, las Pero baterías... la composición es parecida. Claro, la composición es parecida, porque ahora con la nueva generación de baterías el plomo ácido se fue dejando de lado y aparece el litio. Las baterías habían sido cambiadas en el 2014 cuando se hizo el mantenimiento de media vida, eso lo contábamos ayer, Ale, acá en el Centro de Industrial Naval, lo Sinar. que es Sinar, que fusionó Esas son las baterías. el Domé García Claro, ahí las con Tandanor, al sur de lo que era antes la Ciudad Deportiva de Boca, ¿no? Fer, decías algo y ahora me meto un poquito en lo político con vos, Sergio. Dale, Fer. Decía que mañana van a la mañana a dar la próxima información oficial. Uno tiende a suponer que ya hay información que tienen ahora y que todavía no la quisieron hacer oficial, Está bien. que es un poco lo que estamos hablando de cómo maneja la Armada habitualmente la información. Digo, no está mal. pero Siempre lo la va a maneja de tener esa la manera. familia primero, y hoy lo que llamó mucho la atención es que las familias, después que fueron citadas de urgencia, salieron algunas francamente desconsoladas. Es decir, es un dato de lo Sí, que... fue terrible. En la base de Mar del Plata hubo claro. escenas. Pero de realmente- hecho que esto también es un dato que suma a lo que está diciendo, les pidieron en lo posible, porque hay muchos que contaban que se quedaban a pasar la noche ahí porque no querían estar solos para tener contención, otros que se iban a sus casas, les pidieron que hoy estuviesen en el lugar. Sí, sí. Ese también es un dato, digamos, por si había alguna información que no se filtraba por los medios, que no estuviesen consumiendo la tele o los diarios o los portales, que estuviesen reunidos en el centro naval en Mar del Plata a la espera de información oficial. Y otro dato sobre eso es que hoy los familiares, algunos de ellos, empezaron a quejarse del gobierno. Y ahí me meto Empezaron las críticas con al tu gobierno. tema. Sé que es muy desagradable hablar de esto cuando aún no sabemos qué ha pasado. Pero políticamente, ¿el gobierno estudia el impacto que esto tiene en su imagen o no se han metido aún en ese menester? Es inevitable que esto ocurra, Ale. Hay alguna cifra muy preliminar, pero lo importante acá es que el gobierno se está preguntando cuál es el nivel o la calidad con la cual las Fuerzas Armadas han mantenido a estas naves. Pasa lo mismo con la Fuerza Aérea. Hay mucha preocupación porque es muy probable que esto no sea una excepción, que haya situaciones donde estás poniendo en riesgo la vida de nada menos que de los que nos defienden todos los días, que no tienen reconocimiento, la verdad, de la sociedad. Tenemos algunos datos, por ahí mañana los podemos mostrar, que ponen de manifiesto que la verdad que las Fuerzas Armadas todavía están pagando un costo enorme de los años duros que vivimos en la década del 70, sin que obviamente tengan nada que ver, ni institucional ni personalmente. Es un pasado terrible, pero ya pasó. Y yo te diría, Ale, que acá va a haber seguramente cambios importantes en las Fuerzas Armadas, va a haber cambios también probablemente en la política hacia las Fuerzas Armadas, con el debate que yo te sugería antes, ¿no? La Argentina tiene que preguntarse si las va a financiar como corresponde o no. Hay una decisión ya tomada, discúlpenme que me lo comentó el propio ministro hace unos días atrás, mucho antes de esto,
Por ejemplo, no va a haber más 4 fuerzas aéreas. Tienen la idea de unificar la aviación naval, la fuerza aérea, la aviación del ejército. Pero todos los aviones van a Fuerza Aérea o que porque la Armada también tiene aviones. Claro, Sí, pero ¿cómo está visto eso por la Armada? No, obviamente que acá vos tenés, obviamente vas a tener reticencias al cambio, como en toda estructura orgánica. La idea del gobierno, también la idea es una que va mucho más allá, que ya la saben, volver a unir la Armada con la Prefectura, lo cual sería un cisma en este momento. Yo lo que te digo es qué es lo que hay en la cabeza del gobierno, que se puede hacer o no. Una racionalización del gasto. Lo cierto es que si no la replanteamos las Fuerzas ¿Eso Armadas... profesionaliza la fuerza? Pero perdón, hay una diferencia sustancial. Primero, en el tema del impacto político, si me permitís. A diferencia de lo que pasó con la tragedia del 11, que la expresidenta Cristina Kirchner no se juntó con los familiares, acá el presidente Macri estuvo el día... el lunes. Estuvo el lunes con los familiares, le dijeron cosas realmente muy duras. El lunes y el sábado, tú 2 veces. Estuvo 2 veces, ayer estuvo con la plana mayor de la Armada, digamos, una actitud distinta. El que no estuvo, es cierto lo que dice Dani, el que no estuvo cerca de nadie es Oscar Aguat, el ministro de Defensa. Aguat también estuvo con los familiares. Pero en todos estos días no lo vimos. Estuvo, bueno, no salió en la foto, pero estuvo en la base con su gabinete de crisis. Pero digo, estamos hablando de una crisis que es del Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa no dio una conferencia de prensa. Y lo último, lo que ya estaba decidido antes de la única vez que mandó tweets fue para decir pavadas cuando dijo que había 7 llamados. La verdad que yo no veo que haya Perdóname, estado recién Ale decía sobre el tema político que obviamente, digamos, genera, ¿no? Como cierto pudor estar hablando de la cuestión política cuando se siguen buscando 44 personas, pero lo cierto es que esto pasa y pasó también con el caso Maldonado y es imposible que no tenga un impacto. Hoy creo que en esto del encuentro de los familiares con Mauricio Macri salió a hablar una mujer de uno de los tripulantes que había sido la más vehemente y que muchos medios ayer decían que era quien había increpado a Mauricio Macri. Ella pidió aclarar la situación diciendo que ella no estaba, mirá hasta dónde esto impacta en los propios familiares, que ella no estaba enojada con Macri, que su forma vehemente de hablar, esto lo dijo públicamente, lo decía hoy en Nacional, que su forma de hablar, que ella no está enojada con Macri, pero que sí está enojada y responsabiliza el desguace de las fuerzas al gobierno anterior, al desfinanciamiento del gobierno anterior. Y esto lo está discutiendo los familiares. Me das pie, Romy, me das pie para hacerles escuchar a la audiencia, a quienes están del otro lado, que son muchísimos, a Babi Checopar, porque Babi fue a su manera, ¿no? Muy venal muchas veces para decir las cosas, pero dice lo que piensa o lo que siente. Y lo que recién Romina decía con respecto a algunos familiares de aquellos tripulantes que están en el submarino, ojalá que con vida, Checopar creo que hablaba en representación de mucha gente que siente que este tipo de cosas ocurren o pasan porque en los últimos años hubo una desfinanciación total para las Fuerzas Armadas. O sea, definitivamente es algo ilógico. Creo que somos el país de Latinoamérica que menos le destina a las Fuerzas Armadas. 0,6% del PIB. Pero escuchen a Babi, porque casi les diría como un dato para que escuchen y analicen, porque esto que dijo Checopar hay muchos que lo piensan. Con respecto a que esto que se vive es porque en los últimos años kirchneristas no se puso un mango para cuidar lo poco que teníamos. Escuchen a Babi. Solidaridad para los familiares de las víctimas del submarino. ¿Cómo puede ser, no? Y puede ser, porque sí. ¿sabés por qué puede ser? Las 44 víctimas del submarino se llaman Nilda Garré. Puede ser porque se afanaron la guita del Ministerio de Seguridad, no renovaron nada para las Fuerzas Armadas. Nilda Garré se jactaba de juntar a los generales, los brigadieres, los marinos y decirle: ustedes son una mierda, una basura, unos hijos de p***. En esa cabeza de mierda que tuvieron, en esa cabeza de mierda que tuvieron, se preocuparon sistemáticamente para mostrar que no hacían falta las Fuerzas Armadas si estaban ellos armados. No hacía falta la seguridad si la seguridad era la cámpora. No hacía falta la honestidad si la honestidad eran ellos. No hacía falta la patria si la patria eran ellos. Entonces desmantelaron las Fuerzas Armadas. Lo mismo que quisieron hacer con el caso de la payasada de Maldonado con Gendarmería, lo replicó la Garré, vestida de muñeca antigua,
adelante de todas las Fuerzas Armadas durante toda su gestión. Se dedicó a no poner un mango, no sé los negociados que tendrá que investigar la justicia que hubo, porque si no, no se entiende un barco azimut que cuesta $5 millones para un funcionario, que nadie investiga. Ese submarino de esta pobre gente, 44 almas, no debía tener el mantenimiento que tenía que tener. Tenía que salir a cargar gasoil con el snorkel cada 2 días. En un momento donde el mundo tiene submarinos nucleares que pueden estar 20 años bajo el agua, viviendo y persiguiendo a los enemigos, nosotros teníamos que era un Mercedes gasolero. Entonces era normal que se iba a hundir. Era normal. Se le hizo un mantenimiento hace 4 años que se llama medio mantenimiento, en el gobierno de los Kirchner. Sí. Medio mantenimiento, que dura 4 años. Se le masillaron los agujeros para que no se pique. Chicos. Bueno, ahí estaba las declaraciones de Babi. Muchos piensan parecido a Echecopar. Yo lo que me pregunto, estaba leyendo, también Argentina tendrá que referir o tendrá que revisar a quién nombra al frente de las distintas carteras, ¿no? Porque ya se sabía que Aguad no sabía absolutamente nada de comunicaciones, que era una persona muy poco preparada intelectualmente. Si ustedes seguían un poquito las declaraciones de Aguad, se daban cuenta que sabía menos que mi tía Margarita de comunicaciones y lo pusieron al frente de llevar adelante justamente todas las decisiones de este gobierno en comunicaciones. Aguad es un tipo muy poco preparado. Es abogado, por supuesto, abogado, y ahora está al frente lo pusieron al frente de defensa. Digo, también pensemos en Argentina, qué país queremos, ¿no? Porque vean este tipo, ¿no? Manejó las comunicaciones, no daba pie con bola, un desastre, un inepto, un asno. Y ahora saltó de comunicaciones y lo ponen como ministro de Defensa. Tuiteó a destiempo, estaba en Canadá, no le habían avisado nada. Entonces, ¿qué queremos también como país? ¿Tener tipos como este al frente de una cartera tan importante como la defensa de la soberanía? También tenemos que saber qué queremos como patria, y el propio gobierno, que está tratando de hacer un esfuerzo para cambiar un montón de cosas. Macri pide un cambio a la sociedad, gran parte de la sociedad lo acompaña, todos estamos de acuerdo que hay que terminar con las mafias sindicales, pero después te aparece un asno en comunicaciones como Aguad, y ahora al frente de la cartera de defensa, y decís, bueno, también revisemos qué queremos mirando hacia adelante, ¿no? La clase política... Tiene mucho la clase política, tiene que dar explicaciones también, ¿no? La clase política no se ha preocupado por el tema de defensa. Así Si vos mirás a los últimos ministros de defensa de acá hasta ahora, Ale, eran economistas, Hermán González, excepto Jamarena. Excepto Jamarena, que tiene un centro de estudios y lo demás. Es gente que, a ver, repartimos los ministerios. Pero de comunicaciones, pero Dani, explícamelo eso. ¿De comunicaciones pasa a defensa? ¿O sabía de comunicaciones o sabe de defensa? Eso fue un acuerdo del radicalismo, porque el radicalismo tenía tantos porcentajes de gabinete y todo lo demás. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver con... Entonces se reparten el gabinete, digamos, bueno, sistema proporcional. Insisto, la clase... Dame un segundito, Dani, poneme nuevo Aguad. No le dieron ninguna cartera ministerial, es chica, si vos querés ser un país grande. Ninguna. Ahora, no le dieron cualquier cartera a este muchacho. Le dieron comunicaciones de la República. Ustedes tienen que revisar. Yo no soy justamente un especialista en comunicaciones y en redes sociales, pero aquellos que estudiaron, que los famosos... Empezó a tuitear cuando recién se hizo cargo... Se le reían a carcajadas. Estamos en una época, en un mundo en donde hoy se puede ver una radiografía en tal país y se puede operar en tal otro. O sea, este tipo no tiene idea de lo que hablaba de comunicaciones. Llevó adelante la renovación de las comunicaciones de Argentina con un gobierno que venía a sentarse en un lugar hiper difícil allí, hiper bastardeado el tema de las comunicaciones por los K, y ahora le dan defensa. Serio, Dani, seamos serios. Yo te hablo de defensa. El trencito de la alegría puede manejar. La clase política argentina. Es muy común. Lo que pasa es que en general, no es común. Sí, Ale, es muy común que los gobiernos, por cuestiones políticas, asignen a gente sin preparación. Lo que pasa es que llegan al ministerio donde hay un staff, hay gente técnica, hay estabilidad en los cuadros. Todo el tipo toma decisiones políticas, tiene asesores que lo van más o menos instruyendo, aprende después de 2 años
y muchas veces no hacen malos trabajos. Pero acá no lo tenías porque el desinterés manifiesto de Acá lo 12 que pasa años es respecto que de la cartera ese es el problema, estaba es todo el desguazado. sistema que está muy Bueno. mal. Pero mira, tal vez más de 12. Claro. Es un Pues, nene. sí, Pero bueno, perdón, bueno. para darle bola al Ministerio de Defensa, Nosotros, primero sepamos mal. para qué sirven, porque también, Es cierto, ¿se también acuerdan, las perdón, Fuerzas que Armadas hoy no hacen nada. Carlos Escudé en su momento decía que tenían que O hacen darle muy a poco. Menem el Bueno, premio, vos tenés perdóname tonto, Dani, tiene póliza, el vos Nobel tenés de la póliza de Paz seguro porque con había todo. desarmado a la si tenés, Argentina. si vos, Una ironía. ¿Qué ¿vos vas a dejarías que tu hijo tenga un auto sin póliza de Tenemos seguro? 30% de pobres y vamos a asignar No, más recursos al y Ministerio de tenés Defensa una para hacer plataforma, trabajo, tenés una porque plataforma si no, marina Bueno, defensa de la no, dimensión que así, tenemos muy nosotros común. y no la protegemos. Fíjate lo que pasa. Tenemos que pedirle ayuda a los países desarrollados para poder encontrar un submarino que es Pero para nuestro, eso está la en nuestro prefectura, por mar. eso, para, si quieren estás que, estafiado, que tenés las buena Fuerzas gente. Armadas Y lo que- hagan tarea de policía, Pero me no- parece no bien, es- pero que lo Acabamos hagan. de Pero, comprar 9 Alejandro. Super usados Eso. porque los señores del G20 nos dijeron, muchachos, ¿cómo nos van a cuidar? Nosotros vamos, los chinos, los rusos, ¿tienen aviones? No, tenemos unos, ahora compramos unos Tucano para entrenamiento. Y lo último que hay a flote que se compró en este país, hablando de la Marina, lo compró el proceso del almirante Macera. Así es. Este submarino, incluso, la orden de construcción empezó en el proceso, después se entregó en democracia. Y lo que compramos en democracia fueron 4 remolcadores, que son estos los que tienen nombre de Puerto Argentino y todos, rusos, con 35 años de antigüedad, que no andan mal, pero vienen a reemplazar barcos de 70. Entonces son buenos porque son de 70, pero están llenos de amianto que el mundo rechaza. Con todo cariño y respeto, Sergio, porque de verdad, acá sos un número 1 para mí. Me pusiste como ejemplo, me dijiste que en todos los países pasa. Te pregunto si en Estados Unidos pasa. No en defensa. En defensa es siempre gente muy experimentada, pero te puedo dar el caso de gente, por ejemplo, Tillerson es el actual secretario de Estado, venía de ser el CEO de Exxon, que es una empresa espectacular. ¿Y de Aguad de petróleo. dónde En venía para defensa. hacerse cargo de comunicaciones, por ejemplo? Era un diputado que había Sergio, tenido sabés experiencia de que fue un gestión. acuerdo político. Sí, Por claro supuesto que que fue sí, un pero acuerdo lo de político. Tillerson también, lo digo, es muy común ver Pero gente no sin tenés la estructura experiencia. en defensa, Sergio, esa es la diferencia. Vos Eso, decís, por eso llegan digo, hay gente... a los puestos con claro. una estructura que los acompaña, Exactamente. digamos. Pero Acá está bien, no. pero ¿qué conducción política suponete que no tiene conocimiento académico? Ujú. ¿Qué conducción política demostró Aguad para estar al frente de un ministerio que además no conoce en lo académico? No, la Pero pregunta no fue la conoce ni pregunta. antes, no La conoce ni pregunta- este ni el de digamos, antes. La pregunta, No, es que, la pregunta es digamos, más el allá de denominador Aguad. común ¿Cuál es de la política de Aguad fue defensa que de no Argentina? conocía nada de una cosa ni nada de la otra. Pero ¿cuál es la política de defensa de la Argentina? El Más allá de 85% Aguad. Entonces del pones a Aguad que presupuesto, no tiene- Fernando, No, le digo el cuál es. 85% del presupuesto de las Fuerzas Armadas es para sueldo. Entonces, si el Congreso decidió desde el tema de Pero no Carrasco ve. hasta ahora, darle eso, ¿qué tenés? 15% que es para hacer ejercicio. Pintar árboles de blanco. Ahora, claro, y Dani, no hay está bien otra- como, no hay está bien otra como cosa. debate posterior, pero El no se le puede presupuesto adjudicar la de responsabilidad los de lo que militares pasó era el a Aguad, 3%. ¿no? Pero no. Me No parece que sabemos no. lo que pasó, no No, sabemos no, lo que pasó todavía. Pero vos No, crees que pero- sí. No pero sé, saber- si no sabemos lo que pasó. Hay que esperar a ver qué Me pasó. parece un poco aventurado. No, Bueno, no, hay que no, esperar, hay que asignarle la López. responsabilidad. hay que esperar a ver qué pasó. Sí discutir después si Aguad Ustedes- estaba o no apto yo para ese soy, cargo. Marino retirado y capitán de barco. Les pregunto, cuando escucho hablar tantos años que hay que, sobre todo ahora, fortalecer las instituciones, ¿cuáles son las instituciones? La justicia, el Congreso. No, también El las Fuerzas poder, Armadas, el poder las fuerzas de legislativo, Bueno, el poder ejecutivo, Sí. el poder judicial y las Fuerzas Armadas. bueno. ¿O no? No, bueno. ¿Ah, no? ya me parece ¿No es que así? estamos- No, bueno, no, cuando no. se habla de instituciones, No, hay 3 poderes. se del habla, Estado. no, cuando se habla de instituciones, Por más suerte las instituciones, Fuerzas ¿no? Armadas Yo le dejaron de ser pregunto. una Hay más opción de instituciones, poder en la los partidos Argentina. políticos No, son no. instituciones. No, tampoco llevemos esto a no cualquier es, lado. no es una... Los no es partidos Pero hay una- políticos jerarquía, son la instituciones república son Claro, los tres sí, poderes, son los después hay tres otros No poderes. niveles llevemos de esto, instituciones, no llevemos están esto al más abajo. extremo de Perdón. creer que las Fuerzas Armadas van a salvar a la Las Argentina, porque eso instituciones- no va a Pará, pasar. Tato, perdón, para Tato, porque Yo si no no estamos en quiero otro hacer punto eso, también. Mirá que No, él no por está eso. diciendo armemos las Fuerzas Yo no Armadas estoy para diciendo que para se nada levanten eso. contra el No, está poder. bien, pero la no, estamos no, viendo estoy a la avalando altura lo que que la- dice sí. ¿A vos te Sergio. parece que teníamos que tener un submarino con las baterías como tenía No, esta más pobre vale que gente no, saliendo a pero- jugarse la vida al medio del mar, Estoy- teniendo las corbetas que Sergio, yo no digo tenemos, eso. teniendo... Romina. Hoy me metí en la página de las Fuerzas Armadas para ver, porque la verdad, para ver el armamento que teníamos. Tenemos todo, como dicen Sí, ellos. pero si no sabemos para qué Exocet, sirven bueno, las Fuerzas Pero, Armadas. ayer contaba una cosa muy interesante. Estamos aprendiendo con esta tragedia, que ya lo es,
sea lo que fuera el resultado, con la cooperación internacional, con una cantidad de armamento sofisticado, y la jueza de Caleta Olivia decretó el secreto de sumario acá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere compartir su tecnología con otros países, excepto Gran Bretaña, los que están dentro de la OTAN. Recién hoy Macri llamó a Putin para pedirle apoyo. Eso no es casual. Obvio. Obviamente, todo esto... Tengan en cuenta que termino. Toda esta tecnología tiene un uso dual. Podés usar algo solidario para buscar un submarino perdido, o podés utilizarlo para perseguir un submarino. Periodística. Hay una palita periodística de archivo. Dale, y quiero irme dos cosas a Comodoro Pi con ustedes. Cristina hacía cadena nacional todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿en qué año fue lo de la reparación de media 2014. vida? 2010 al 2014. Lo entregó el ministro Rossi. Lo mostramos el video, ¿te acordás? Ayer acá. Hay un video nuevo que es el de Cristina diciendo lo que iba a pasar con ese submarino, teniendo el submarino ahí. ¿Lo querés ver? Dale. Mira. Hoy estamos también, además de bautizando y poniendo en el agua este motovelero de la Prefectura Nacional, que vuelvo a repetir, demandó una inversión de 33 millones de pesos. Hoy también estamos terminando lo que se denominan las tareas mayores para la media vida, el trabajo de media vida de los submarinos, que nos va a dar que este submarino que fuera votado en junio de 1983, el San Juan, que es igual a su gemelo del Santa Cruz y del Salta, hoy tenga terminados sus trabajos mayores, comience su etapa de alistamiento y en diciembre, pato al agua, funcionando. Y es un gran orgullo porque su hermano, o su gemelo, el Ara Salta, no pudo tener esta reconstrucción en la República Argentina precisamente porque se había desmantelado la industria naval. El Ara Salta, su gemelo, fue reparado en el año 2001 en el Brasil. No pudo ser reparado aquí. Hoy lo estamos haciendo aquí para que ustedes, no los trabajadores que son los que lo han hecho, sino los restos de los argentinos entiendan lo que es la tarea, es cortar ese submarino que ustedes ven allí al medio, literalmente, cortarlo, abrirlo y realizar más de 429 trabajos que han demandado más de 250.000 horas, hombre, que se han puesto y se han invertido allí. Para que tengan una idea, 37 kilómetros de cables, entre turbinas, reparaciones totales. Bueno, también acá me suman de Aguat. Habría que preguntarle a Juez qué opinión tiene me agrega Edi Zunino, de Oscar Aguat. Y también me escribió una persona, ¿no hubo accidentes con aviones militares en los últimos tiempos también? El otro día se cayó un avión, lo que pasa es que los pilotos se eyectaron y se salvaron, si no hubiera sido tragedia. Claro. Se perdieron en Malvinas se perdieron 70 aviones. En los años de los 12 años de la gestión anterior se perdieron 100. ¿100 aviones? Claro, no accidentes, dejaron de funcionar. Se desactivaron. Sobre todos los Mirage. Se perdieron más aviones en estos años que en Malvinas. Pero Ale, Fernando, ¿ustedes se acuerdan la foto de Santísima Trinidad? Que era una fragata de origen británico cuando se hundió en Puerto Belgrano, sí, por la desidia y el abandono total, ¿no? Eso es emblemático de Malvinas, el que condujo el desembarco de la Operación Rosario. 2 minutos antes de ir a Jorge Asís. Se movió Comodoro Pi hoy. Y malas noticias para Cristóbal López. Cristóbal López y Fabián de Sousa, pésimas noticias para los dos, no podrían tener peores frentes judiciales. Primero porque... Se cayó el micrófono, no sé cuál, está haciendo muchísimo ruido. Casación, a ver, estaba casi, era como una, como si tirases una moneda, ¿no? Al aire, a ver de qué cara caía. Podía estar en el fuero penal tributario o la podía tener Julián Ercolini en el correccional penal. ¿Cuál es la diferencia? Que uno diciéndolo brutalmente, uno lo arreglas con plata, el otro, la pena expectativa puede llegar a ser de prisión. ¿Qué decidió 2-1 casación? Que se la queda Julián Ercolini, que esos 8.000 millones que había sacado del impuesto de la transferencia que tenía hasta de combustible y que había evadido y que calcula que con eso fondearon Indalo, va a quedar en el juzgado de Julián Ercolini con la instrucción del fiscal Policita. Porque no se lo considera una evasión, sino una estafa al Estado. Sí, cuando decís lo arregla con plata... Claro, es legal, es legal. No, claro, es... No, sí, claro. Porque a veces se arregla lo que dice con plata y el otro fuero no. No.
Pagás una multa. ¿Qué quiere decir? Claro. Que los dos no. No, No, ninguna multa, está bien, estuvo mal usado. Abad tenés razón. recibió Con la duda, ¿viste? Ahora, perdóname, el otro problema grande que tiene Cristóbal López en este momento y también Fabián de Sousa es que en cualquier momento la Cámara está por confirmar el procesamiento de los sauces, donde no solamente estaba implicada Cristina Kirchner, sino que además sindicó como responsables de la asociación ilícita Bonadío a Fabián de Sousa y a Cristóbal López, porque eran O prácticamente sea, podría los ser únicos tomado como fiscalinos. asociación ilícita. Mira, yo el viernes hay una reunión muy importante entre gente de la FIP y gente de la justicia, muy importante, que va a ser clave para la determinación que se tome. Primero, la causa tiene que volver al juzgado de Ercolini. Ercolini ya lo indagó a Cristóbal López, así que yo te diría que es cuestión de horas, si no es esta semana, es la que viene, que tome un temperamento, que tome una decisión. Es muy probable que sea procesado. Ahora la pregunta es si el procesamiento es con o sin prisión preventiva. Si me preguntas hoy, hasta ahora... Para, estás dando sí, un avance. sí, Vamos con las dos imágenes que están en la pantalla allí atrás. sí. ¿Podrías adelantar que a esta hora El fiscal está evaluando si pedir la prisión preventiva cuando el juez Julián Ercolini, si el juez Julián Ercolini ¿Para efectivamente quién está procesa pensando a la- Cristóbal López y a Fabián de Sousa, que entiendo no está en el país. Fabián de Sousa, no El socio. el socio, socio. no Cristóbal, Cristóbal López. sí. Pero tiene los dos frentes, no solamente se entera hoy lo que pasa en casación, que la causa la tiene Julián Ercolini, sino además está esperando que la Cámara resuelva en la causa de los sauces que le confirme un procesamiento. Tiene dos frentes muy complicados. Romy, y el tercer frente es el de Abad. Abad no quiere darle otro plan de cuotas para pagar, en total son 12.000 millones de pesos. Quieren que pongan la plata, porque tienen miedo a Abad también de que en el futuro le hagan un juicio a él si él le vuelve a dar un plan de cuotas, ¿no? Está obsesionado Cristóbal López con la posibilidad de ir preso. Le ofreció al gobierno vender todas las empresas, poner toda la plata, todo, con tal de no ir a la cárcel. Hasta no lo hizo. Cosa que el gobierno no está aceptando y la justicia tampoco. atención con la figura de asociación ilícita, ¿no? Porque si justamente se confirma eso, en asociación ilícita entras a traer la tanza y están agarrados todo atrás. En los sauces, si la Cámara confirma, es una asociación ilícita. Lo había dicho, era una asociación ilícita para lavar dinero a través de alquileres de propiedades a empresarios a los que mientras tanto beneficiaba con la obra pública y concesiones. Y ahí, dijo Bonadío, López y de Sousa jugaron un rol de organizadores de la banda. Pero la de Gerardo Policita, ¿qué sería? ¿Cuál es la acusación? Bueno, yo creo que le suma asociación ilícita con esto. Hasta ahora lo metió por fraude el Estado, ¿no? O sea, ahí Ahora entra es fraude, el ¿no? Lizondo, el capo de la Superliga, entra en asociación ilícita. Hoy me dijeron que está a punto de ser expulsado de la Superliga, Lizondo. ¿Sigue en la Superliga? Horas. Ale, Horas. para que haya asociación Digan, ilícita, vos horas el necesitas, Lizondo en la Superliga. necesitas una banda. Para necesitas una banda, necesitas más de dos. El Lizondo debe estar en la banda, si es que lo... Claro. Ujú. Bueno, ¿queda algo? Me voy con el turco. Rápido para despedirnos y me voy a charlar con Jorge. ¿Te quedó algo, Fer? ¿Algo último momento? No, ¿Algo, hoy Dani? declararon los otros dos custodios de Nisman, los que estaban el día 13, el domingo 13 del 2013, cuando apareció muerto de un balazo, y dijeron que ellos seguían órdenes de la madre, que no había ningún protocolo de seguridad. De manera que te vamos a contar los espías de las CIDES, que según estos custodios también eran parte de la custodia de Tengo Nisman y uno, todavía no tengo aparecieron. La Tengo madre, uno, No, la déjame madre- contar mañana. Tengo uno, Perdóname, pero la, tengo uno. la madre de Nisman pidió que se cite a Cristina Fernández de Kirchner también en el marco de esta causa, ¿eh? Dale. Lo hizo en el día Por de homicidio, hoy. homicidio grabado. Sí. Y atención con Eugenio Bursaco. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Cómo? Que lo largue, largalo, Tato. El agente Cato, hombre de Jaime Estiuso que se ocupaba de la seguridad de Alberto Nisman. Nunca, la justicia no sabe de esto, lo van a citar pronto. ¿Cato como el de Bruce Lee? Cato, sí, por eso le decían Cato, Perdóname, porque era ahora ¿El hito karateca. de y demás. Cristina, que la mamá de No, Nisman? es que es muy importante. La mamá de Nisman entiende que hubo todo un plan criminal del cual fueron partícipes los custodios, los 4 custodios, y dice que respondían a órdenes de superiores y por eso pide que la citen también en el marco de esta causa a Cristina Fernández de Kirchner. Y el otro tema importante, perdóname, es que mañana todo indicaría que empieza el principio del fin de Daniel Rafecas como juez sí. federal. Sí. Ya están los votos para citarlo por el artículo 20, esto es para indagatoria. Así que mañana los ¿Y votos sigue para la indagatoria Ballesteros están. después? Yo creo que le sigue uno antes y después... tenés uno antes. Ante Ballesteros. Uno que armó un lío acá, que lo denunció acá y... El caballo, dijo. ¿Ah, ¿Te sí? acordás? Sí.
O sea, sigue Canicova y después sigue Bueno, Pati Ballesteros. sí. Referencia Algo tuya, así claro. quise decir. Atención con Bursaco, que recién lo nombraste, Sí, porque Eugenio Bursaco. hay una parte del gobierno que dice que tiene las horas contadas adentro del gabinete. Luis, muchas gracias. Sí, ¿se puede tener esperanza? Tenemos que tener